En esta sesión vamos a ver una aplicación de semejanza en figuras geométricas aplicado a un problema que estaría a simple vista desconectado, y es el calcular el área de la superficie de una esfera. Este problema lo resolvió Arquímedes aproximadamente en el 250 a.C. Obviamente en su época no usaban las mismas notaciones que estamos usando ahora, pero el razonamiento, la forma de encarar el problema y resolverlo va a ser exactamente la misma que hizo Arquímedes. Como les decía, nuestro objetivo va a ser calcular el área de la superficie de una esfera. Para eso, lo que vamos a hacer, vamos a construirnos una tira. Vamos a construirnos una tira de ancho arbitrario que vamos a llamarlo K. Y obviamente la tira tiene que estar conectada a la esfera. Va a estar conectada de tal forma que aquí va a estar con un radio R. Entonces aquí más o menos está un esquemita del corte, ¿no? De lo que es el ancho de la tira. Y aquí está su radio R minúscula, que viene siendo la circunferencia de la tira. Esto es un punto arbitrario de la esfera, un punto cualquiera. Entonces la tira viene siendo tangente a ese punto arbitrario. Si yo uno este punto arbitrario con el origen de la esfera, eso es el radio, esa distancia me va a dar el radio de la esfera. Este segmento con la recta siempre están formando 90 grados. Bueno, aquí creo que se ve un poco mejor. El K con el R siempre forma 90 grados. Ahora lo que voy a hacer, me voy a construir un triángulo que va a ser desde el punto arbitrario, voy a trazar una recta completamente vertical y donde se junten voy a definir al H. H, si ustedes quieren, es la proyección del ancho de la tira con una recta que es vertical. Con una recta vertical. No se olviden que esta distancia es arbitraria. Es una distancia cualquiera. No está definido este punto final. Es un punto cualquiera. Lo importante es que esto sea recto y esto sea recto. Ahora, el R minúscula con esta recta siempre están formando también 90 grados. Siempre están formando 90 grados los dos rectas, los dos segmentos. Eso significa que estos ángulos que están aquí son exactamente los mismos. Puede ser que cuesta al inicio percibir por qué estos dos ángulos son iguales, pero no sé si les va a ayudar, es imaginarse que este segmento, estos dos segmentos que forman 90 grados, cuando roten en sentido antihorario, tienen que recorrer el mismo desplazamiento, por el hecho de que son 90 grados. Esa es una forma más práctica de percibir por qué estos dos ángulos son iguales, por el hecho de que estos dos forman 90 grados. Entonces aquí empieza ya la semejanza de triángulos. Yo tengo aquí este triángulo que está formado por el R minúscula y el R mayúscula, y aquí está un ángulo de 90 grados, y a la vez tengo el otro triángulo que está formado por el mismo ángulo, 90 grados, H, y la hipotenusa que es K minúscula. Estos dos triángulos que están aquí son triángulos semejantes, porque tienen los mismos ángulos interiores. Este ángulo es el mismo que este, forma un ángulo de 90 grados, por tanto este ángulo tiene que ser exactamente el mismo que este. Entonces son figuras que son semejantes. Entonces, voy a hacer la siguiente división. Voy a dividir R minúscula por R mayúscula. Y eso tiene que ser igual a los mismos segmentos, pero de su semejanza. Es decir, por ejemplo, a la distancia R minúscula, él está asociado es con el H. Y el R mayúscula, él está asociado es con el K. Por tanto, R minúscula dividido entre R tiene que ser igual a su semejante del otro triángulo, que es H dividido entre K. Bien, entonces aquí el R mayúscula que está aquí, dividiendo pasa a multiplicar,
y el K que está dividiendo pasa a multiplicar y tenemos esta ecuación, que R minúscula por K es igual a R mayúscula por H. Nosotros estamos interesados, como les decía antes, en calcular cuál es la superficie de esta tira esférica. Entonces, va a ser igual a su longitud, es decir, va a ser igual a todo este perímetro multiplicado por su ancho, que es K. Ahora, ¿cuánto vale todo este perímetro? Eso es igual a pi por diámetro, que en este caso vendría a ser a pi por 2 veces R minúscula, multiplicado por el ancho, que es K. Ese es el ancho de la tira, que aquí se ve mejor. Entonces fíjense que aquí está, ¿no? Todo su perímetro, que es 2pi R minúscula, y el ancho, que es K. Listo, entonces yo tengo 2pi, y ahora fíjense que yo tengo RK. Y RK, si no hemos visto la anterior ecuación, RK es exactamente igual a R mayúscula por H. Entonces vamos a reemplazar R mayúscula por H. Y ahora aquí viene la parte conceptual importante. ¿Qué es geométricamente 2pi por R por H? Resulta que es exactamente igual a la superficie de la tira cilíndrica. Esta tira cilíndrica, que viene siendo la que está aquí abajo, si ustedes calculan esta tira, el área va a ser exactamente a su perímetro, pero como es un cilindro, el R es constante. En cambio, en esta tira, el R minúscula está variando a lo largo de la esfera. En cambio, en el cilindro, esta R es constante a lo largo de la esfera. Por tanto, el perímetro va a ser igual a 2pi por R, 2pi por R, que es justamente el valor que está aquí, multiplicado por el espesor de la esfera, que es H, que es justamente esta H. Por eso es que estamos demostrando esta igualdad, en que estas dos tiras que ustedes ven dibujadas tienen exactamente la misma área superficial. Otra forma de percibir esto es decir que esta tira es como si yo agarraría a la esfera y la pondría dentro de un cilindro, de tal forma que la proyección lateral de esta tira, si yo la proyecto su área en el cilindro, su proyección va a ser exactamente igual a esta área. Lo estamos demostrando aquí. Van a tener exactamente la misma área. No importa el valor que tenga K. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación. Ahora aquí viene el razonamiento de Arquímedes. Porque este es un ancho arbitrario. Yo quiero una tira que esté justamente contenido en la esfera. ¿Cuándo va a pasar que esta tira de K arbitrario esté contenido exactamente en la esfera? La respuesta es cuando K sea muy pequeña. Cuando K sea muy pequeña, ¿qué va a pasar? Esta distancia se va a ir acercando cada vez más y va a estacionarse justamente al punto que pertenece a la esfera. Pero no hay que olvidarnos el punto de vista de que siempre estas dos áreas son iguales. Cuando yo siga proyectando la superficie de la tira a los laterales del cilindro, siguen siendo la misma área. Cuando K se hace cada vez más pequeño, H se va a hacer cada vez más pequeño. Pero sigue siendo su proyección y siguen teniendo el mismo valor del área. Entonces, allá viene el razonamiento de Arquímedes. Como K va a ser muy pequeño, pero va a seguir siendo la misma proyección, el momento en que yo tenga que sumar los infinitos pedazos, eso es prácticamente sumar los infinitos trozos que se van a ir proyectando a lo largo del cilindro donde está contenido la esfera. Por tanto, la superficie de la esfera va a ser igual a la superficie lateral del cilindro. Entonces, el perímetro del cilindro completo es 2pi por radio. Y a eso solamente tengo que multiplicarlo por la altura del cilindro. Y eso es justamente el valor de 4pi por radio al cuadrado. Por tanto, la superficie de la esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado. Entonces, para ir resumiendo,
Arquímedes descubrió que el área de la esfera es igual al área lateral de la superficie de un cilindro, que comparten el mismo radio con una altura que tiene la longitud del diámetro de la esfera. Es importante indicar la forma de razonamiento de Arquímedes. Cómo pensar magnitudes infinitamente pequeñas que no son cero y luego sumarlas infinitas veces. Eso es prácticamente lo que es el cálculo diferencial integral.